Hermanos, es un gran privilegio estar en este lugar por segunda vez. Parece que el 2021 venimos con hermano Víctor, tal vez se acuerda, pastor. Estuvimos acá y siempre hermano Ernesto hizo el conecte con usted. Y era un culto de jóvenes. Y hoy otra vez más, gracias hermano Ernesto también y hermano Rigo le decimos, ¿verdad? Por abrir pues las puertas y cedernos aquí el lugar para poder compartir la palabra de Dios. Venimos del Salvador, del departamento de la Unión, no sé si hay algún salvadoreño aquí, amén, y de la Unión habrá alguien del departamento de la Unión, así es que estamos aquí visitando la familia de mi esposa. Y entonces estando allí en esa área de Tucker, entonces estamos visitando algunas iglesias, ya estuvimos con el hermano Ernesto también, y es una bendición. Y la visa pues ya está culminando, ya el otro año, los primeros meses nos vence, y solo Dios sabe si nos van a renovar la visa o no. Pero ha sido una bendición conocerles como hijos de Dios. Yo siempre digo que los creyentes es la gente más linda del mundo. Los que dijeron amén van a ir al cielo. Sí. Mire, no hay pueblo más precioso que nosotros, hermanos. Porque somos los que estamos en la lista del Señor que un día vamos a volar. Vamos a estar con el Señor Jesús. Eso nos motiva a perseverar. Eso nos motiva a estar en la iglesia. Nos motiva a ser fieles, a mantener esa integridad, ese amor genuino, alabar a Dios sobre todas las cosas. No importa lo que venga, lo importante es estar firme en la obra de Dios. ¿Cuántas cosas usted ha sufrido? No lo conozco a usted, pero estoy seguro que usted ha pasado grandes tribulaciones, grandes pruebas, pero aquí está por la misericordia de Dios. Aquí está porque el amor de Dios es grande y es incomparable el amor de Dios. Aquí nos tiene y eso también nos da fuerza, nos alienta, nos motiva para seguir adelante. Mi nombre es José Mauricio Argueta, soy pastor de una iglesia Asamblea de Dios en el departamento de la Unión de la ciudad de la Unión. Y Dios me llamó un poco joven al pastorado de 22 años y yo ya pasé de 60 años y una bendición, solo imagínense, Dios ha sido bueno. Yo crecí en el Evangelio, mis padres fueron cristianos, ellos ya duermen con el Señor. Y el legado que me dejaron es servir a Dios, servir al Señor. Ellos me instruyeron en el Evangelio y yo me siento feliz servir a Dios toda mi vida, toda mi vida. Todos mis hijos también son evangélicos, son 8 hijos y todos perseveran al Señor. Son parte del ministerio de la iglesia, unos van a las misiones a otros países y bueno, me siento feliz por la familia que Dios nos ha regalado. Y los padres que están aquí, aquí mención de los niños, yo así pasaba con los niños también, con mis maestros. Esos maestros ya murieron con el Señor, los que me instruyeron a mí en la escuela bíblica. Al pasar los niños acá, yo hice remembranzas de ayer, ya varios años. Solo imagínense que yo tenía 6 años, 8 años, 10 años. Pero eso es bueno, hermano. Eso es bueno, sembrar el conocimiento en los niños. A ellos se les queda bien. Mire cuántos versículos decían muchos de los niños y nosotros los viejos cuesta decir un versículo. Disculpe, la palabra dije viejo, ¿verdad? Los adultos, pues, nos cuesta, hermano, decir un versículo. Si no leemos la Biblia, no lo decimos. Pero Dios bendiga a los niños. Ya ellos ya es la iglesia infantil.
Sí, en la misión Asamblea de Dios también hay iglesia infantil. Ya hay una iglesia quien predica, la directiva de los niños. Hay un departamento de niños en muchas iglesias de nuestra misión. Gracias, hermano Rigo, por darnos este lugar. Y Dios bendiga a hermano Ernesto también, que nos acompaña, un gran amigo. Desde que nos conocimos, pues la verdad las cosas, él siempre nos tiene en su iglesia, una iglesia muy bonita también, muy preciosa, así como son ustedes. Los veo tan lindos de aquí. Yo casi los veo ángeles, preciosos. Y fíjese, al estar aquí yo me siento feliz. Estar entre cristianos es sentirme en confianza. ¿Sabe por qué? Estamos en el mismo camino. Dependemos de un mismo Dios. Somos lavados con la misma sangre. Tenemos un mismo propósito. Entonces, por esa razón, nos sentimos en confianza al estar en este lugar. Quiero tomar un pasaje de la Biblia, 2 versículos de el libro de los Hechos, capítulo 2, y el versículo 46 y 47. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46 y versículo 47. 2 versículos bien conocidos, estos 2 versículos que los manejamos la iglesia para tomar un modelo de estos versículos. Cuando usted lo encuentre me dice amén. Los evangélicos, los cristianos que ya tenemos varios años, ya estamos prácticos en la Biblia. Tal vez les cuesta a aquellos que están comenzando, pero nosotros no. Nosotros tenemos ya bien en mente dónde está cada libro. Porque cuando comenzamos buscamos los hechos en el antiguo, y buscamos Génesis en el nuevo. Pero la verdad las cosas que es algo importante saber lo que es la palabra de Dios. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día, ¿dónde dice? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor Jesús, en esta hora, tu palabra es real, tu palabra es verdad, es auténtica. En esta hora, Señor, quiero que tú lo hagas de enseñar, Dios mío, tu palabra. Apártame a mí de este lugar y hazlo tú, Señor. Tú sabes lo que necesitamos en nuestros corazones. Oh, gracias, gracias. Tu palabra nos enseña, nos instruye, nos redarguye. Por lo tanto, estamos dispuestos a oír tu santa palabra. Amén y amén. Tome su asiento. He titulado este mensaje, El poder de la unidad. Ese es el título de este sermón que vamos a predicar en esta hermosa hora. El poder de la unidad. La Biblia nos enseña en varios pasajes sobre la unidad, pero mucho más en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos nos enseña de la unidad. Pablo habla también a los romanos, a los corintios, a los hermanos de Éfeso, a los de Filipo, que sean de un mismo sentir, que practiquen la unidad, que sean uno en el Señor. Pero también Jesús y el Padre practicaron la unidad. Ellos lo dijeron, que ellos eran uno. Entonces la unidad es bien importante en la vida espiritual, en el Señor Jesucristo. Ahora, el libro de los Hechos es el único libro que da un testimonio
tan verdadero que la iglesia primitiva, la primera iglesia, los primeros creyentes practicaron la unidad. Además también practicaron un avivamiento, un trabajo especial. Y la iglesia de hoy tomamos el ejemplo de la iglesia primitiva, de muchas cosas que hicieron ellos. En otras palabras, la iglesia primitiva, estos hermanos son el modelo a seguir en muchas cosas que ellos practicaron. Y lo importante, lo básico, debe ser la unidad en el creyente. Y nosotros como iglesia que estamos en este lugar. Entonces, la iglesia del Señor en aquel entonces practicó la unidad. Pablo le dice a los creyentes de Corinto, a los hermanos de Roma y a los de Galacia también, y así de esa manera que practiquen la unidad. Pero el libro de los Hechos nos dice que ellos practicaron la unidad. Ellos sí lo demostraron porque ahí está registrado en la Biblia. Ellos sí lo hicieron. Pero Pablo lo recomienda a los creyentes más adelante, a ellos. ¿Por qué? Ellos fueron la base para la unidad en el Evangelio como hermanos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tipo de iglesia nos refleja el libro de los Hechos? Una iglesia que mantuvo los principios bíblicos, se mantuvo fiel al Señor. Una iglesia que mantuvo un espíritu de servicio. Mire, una iglesia que en verdad yo admiro cómo servían en la iglesia. Qué esmero, qué fuerza, qué amor tenían para estar en la iglesia. Además de eso también, la iglesia mantuvo una devoción genuina. No cambiaron el estilo de alabar a Dios, lo mantuvieron siempre. A pesar de grandes amenazas, a pesar de tanta amenaza y que los gobernantes los seguían para matarlos, para ultrajarlos, pero ellos no dejaron de servir a Dios. ¿Y sabe qué hacían? Se unían para clamar. En Hechos 4:29 hay un versículo que dice que oraban juntos para ser libres de las amenazas. Ellos decían: ahora, Señor, mira sus amenazas, pero concede a tu siervo que con denuedo hable en tu palabra. Y mientras oraban, dice, de repente venía un temblor y eran libres para alabar a Dios. Seguían orando, cantaban al Señor y además evangelizaban, hermanos. Mire, si hoy mataban 10 creyentes, mañana habían 20. Así eran ellos. Pero eso dependía de la unidad entre los creyentes. Ese es un poder grandioso, hermano. Es una herramienta poderosa. Cuando la iglesia se une a alabar a Dios, hay ese deseo de servir a Dios. Sentimos el mismo deseo de trabajar por la causa de Cristo Jesús. Vale la pena. Es bien importante. Ahora, la unidad es un anhelo en el corazón de Dios. Dios desea la unidad. Y puedo hacer mención sobre otras cosas, pero siempre practicando o mencionando la unidad. Dios quiere la unidad en el matrimonio. ¿Aló? ¿Se me fueron? Sí. Dios quiere, más que todo, que no anden peleando los matrimonios. Que se amen de verdad. Hoy en estos sagrados tiempos, mire, aquí en Estados Unidos, yo estaba revisando algunas encuestas. 2,000 matrimonios a diario se separan. Solo imagínense. En todo Estados Unidos.
Pero la iglesia tiene un patrón a seguir, que es la palabra de Dios. Hay un manual a seguir, que es la palabra de Dios. Dios quiere que el matrimonio esté unido. El esposo y la esposa. ¿Cuántas veces hay matrimonios que vienen a la iglesia entrando y vienen discutiendo? Y así están en el culto. Y si eso fuera poco, alguien de los dos tiene privilegio. Y pasa, si es ella que pasa, ¿qué dirá el esposo que está sentado allá? Y me están viendo aquí. No es broma. ¿Qué dirá el esposo si pasa ella y venían discutiendo en el camino, en el carro? Y solo imagines qué dice él de ella. No lo dice porque hay gente que son bien conservadora. No lo demuestra. Aunque ande echando sapos y culebras, pero no lo demuestra. Aquí demuestra un rostro bonito, pero no están bien. Y así pasa ella a cantar o a un privilegio. ¿Sabe qué dice él? Si el pastor supiera la cascabel que está arriba. Perdón, pastor, metí a esto yo. Si el pastor supiera, la bajaría de allí y nunca más le diera privilegio. Lo mismo es con el esposo, lo mismo. Cuando él está aquí y andan discutidos o andan enojados, no se hablan y tiene privilegio. Y así pasan aquí. ¿Qué dice ella? Si el pastor conociera ese mazacuate, lo bajaría de allí. Hermanos, les voy a decir algo. ¿Usted sabe en qué lugar se finge más? Es en la iglesia. Óigalo bien y que se le quede esto. El de afuera, el que no es creyente, él hace las cosas porque como no es creyente, lo sabemos que es enojado, le pega a la mujer, a los hijos, pelea y la gente sabe. Pero los creyentes no. Pelean y no dicen nada y así vienen al culto. Y se ven bien bonitos en el culto, sentaditos, bien hermosos se ven. Pero ¿quién los conoce? Dios los conoce. Hay gente en las iglesias que no se aman, que no sean matrimonios, pero entre miembros no se aman y finge, se saludan, Dios le bendiga, hermanos, pero no es de corazón. No es de corazón, finge, eso es pecado. Fingir es malo, ¿sí o no? No hay cosa más preciosa que ser honestos en tres identidades, con Dios, con los hermanos y consigo mismo. Alaban a Dios en esta hora. Mi esposa y yo hemos ido a campamentos de matrimonio y después de que hemos dado la enseñanza, ¿cuántos matrimonios se acerca a expresar lo que está pasando? Oye bien, y en las iglesias. Habían como 150 parejas en un campamento y yo hice una encuesta. Mandé un papel y que me escribieran las cosas anónimas. A las mujeres, mi esposa llevó aparte y yo llevé aparte a los hombres. Escriban lo que no le gusta de su esposa, lo que más le molesta de su esposa. Mires, y me dice un hermano, y solo una me dice. Solo una cosa escribo nomás. Yo tengo varias. Sí. Mire, hermano, al ver yo la respuesta
de la lista de papeles, no ajusté. Eso lo hice al principio del campamento, eran 3 días. Lo hice al principio. Al leer aquello, me di cuenta cómo están en la iglesia. ¡Wow! Dios bendiga a los fieles. Aquí me están viendo los fieles. ¡Aló! Los matrimonios fieles llegan a la casa y feliz. Amor, qué lindo culto el de ahora. Sí, amor, qué precioso. Se acuestan muy en paz. Se levantan en paz. Yo doy una recomendación a los matrimonios: acuéstense en paz y levántense en paz, que nada les cuesta. ¿Aló? Pero hay parejas que se le hace tarde para que amanezca para estar discutiendo. Y con una cosa leve está discutiendo, hace un pleito. No lo haga. Hay que estar en la iglesia también. Hermano, para que haya una iglesia bendecida, tiene que haber un matrimonio bendecido. Procure, esto es algo que tiene que luchar usted. Pedirle a Dios la paciencia, porque el carácter de todos nosotros cuesta. Doblegar ese carácter. El temperamento sí va a estar siempre allí, pero el carácter se moldea. Puede hacerlo. Entonces, Dios quiere siempre la unidad. En el corazón de Dios anhela la unidad en el matrimonio. Dejémoslo ahí. Ya. Hablemos de la unidad en la familia. Yo como padre conozco muchas familias. Los hijos están en contra de los padres. Y los padres en contra de los hijos. Qué tremendo. Tener que intervenir en una sesión, en una familia, hablar con ellos. Y que los hijos les echan la culpa a los padres y los padres a los hijos. Y no hay cosa más linda que estar en una familia muy feliz. Nosotros hacemos ya 17 en la familia, porque ya casi todos están casados y también hay nietos. Ahí están las nueras, los yernos y los nietos, hay 4 nietos. Y el pastor, el papá que lleva a todos a comer, hay que voltearse bastante. Yo tengo que hacerlo para mantener la unidad. Después que cenamos o vamos a un refrigerio, voy con mi consejo. Vamos a hacer un refrigerio, pero con el fin de aconsejarlos. Darles un mensaje de 10 a 15 minutos a ellos. Hablar con la familia. Pero es lamentable en estos tiempos, no son todos, pero hay familias divididas, desintegradas. Y Dios en su corazón quiere ver una familia muy feliz. Mucho más si estamos en la iglesia. Si estamos aquí alabando al Señor. Tenemos que procurar hacer las cosas. Mire, hay gente que no le gusta que le hable de esto. Ya me han dicho, pastor, ¿y qué se mete en lo nuestro? No, yo no me meto, se mete Dios en la palabra. Es Dios quien habla en la palabra. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Josué? Aunque otros adoren otros dioses, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. La unidad en la familia vale la pena. Y hay que orar, hermanos, cada día para que la familia se una y le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. También Dios anhela que haya unidad en la ciudad, en el pueblo, en la aldea, en el cantón, como le llamen, y también en la nación. Solo imagine cuántos países no están tranquilos. Venezuela por las elecciones, cuántas cosas ha pasado. Así otros países también no están felices, no hay unidad. Los partidos hacen la división en un país, pero Dios anhela que una nación viva en paz.
Y nosotros estamos obligados a orar por ellos también, por los que están en alta eminencia, por los gobiernos, para que ellos manejen bien la situación, desempeñen su cargo como debe de ser. Vale la pena orar por la unidad. Ahora, ¿por qué practicar la unidad? Porque Jesús lo practicó con el Padre. Ellos son el ejemplo. Practicamos la unidad porque es una manifestación del gran amor de Dios. Eso es bien importante. Practicar la unidad es una manifestación del gran amor de Dios. Además también porque de esa manera damos un buen testimonio al mundo como iglesia del Señor. Cuando la iglesia practica la unidad, estamos dando un buen testimonio al mundo, a los no evangélicos. Hermanos, ellos esperan ver en nosotros un buen testimonio, la unidad. Porque a veces hay gente que nos conoce quiénes somos. Aquí en Estados Unidos, hay gente que vive en los apartamentos y hay gente conocida ahí y algunos son evangélicos. Entonces, la unidad suya con la familia, con su matrimonio y con los hermanos de la iglesia, eso da un testimonio grande para que otros vengan aquí arrepentidos. Busquen del Señor. Reciban a Cristo. Y eso es bien importante, que la iglesia practique la unidad y eso va a dar cabida para que el mundo conozca quiénes somos nosotros, quién es la iglesia, cómo marcha la iglesia. Somos unidos en el Señor. Vale la pena practicar la unidad. Además también, cuando practicamos la unidad como iglesia, estamos evitando cualquier conflicto en la iglesia. Cuando se practica la unidad, evitamos cualquier circunstancia adversa en la iglesia. Los malos pensamientos, malos consejos, lo que sea, se evita todo lo que es malo. La unidad nos lleva a un nivel mucho más allá, un nivel espiritual, cuando somos unidos unos a otros. Yo no sé cómo usted ama a su hermano de la iglesia. Si usted los ama a todos por igual, como hermanos en Cristo, y sabe que somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo del Señor. Todo la iglesia, eso significa el cuerpo místico de Cristo. Y no podemos odiarnos unos a otros. Algunas veces rodeamos por no darle la mano a un hermano, porque le cae mal y lo odia. Ahora, ¿va a ir al cielo así? ¿Será que va a entrar allá? ¿Quiere ir al cielo? Primero hay que amar al hermano. Y existe una palabra, perdón. Hay que pedir perdón, hay que perdonarlo. Y de esa manera serás un creyente unido, auténtico en la obra de Dios. Entonces la unidad evita cualquier problema, cualquier conflicto en la iglesia. Hermanos que estamos aquí en esta noche, en esta hora, procuremos estar sanos de nuestro corazón, que nuestra mente esté sana también, que no lleguen los malos pensamientos. Recuerde que usted es un hijo de Dios y vamos para allá. Amén. Y cualquier momento suena la trompeta. ¿Cuántos nos queremos ir? Y los que no se quieren ir, que les aproveche aquí. Pero yo quiero irme.
Allá nos veremos, voy yo con las manos de Mableton. Pero para estar allá hay que arreglar las cosas aquí. Hay que practicar muchas cosas. Y una de ellas es lo que estamos hablando, el poder de la unidad. La unidad tiene poder porque vence los conflictos. Además también, ¿por qué practicar la unidad? Estamos diciendo. Y una iglesia unida es más efectiva en la misión evangelística. Una iglesia que se une, el trabajo es efectivo en la misión evangelística. Usted tiene solvencia para ganar almas. Y nadie le va a decir, a esa iglesia vas. Nadie lo va a interrogar, ni va a hallar objeciones contrarias. Le va a decir, sí, esa iglesia está preciosa. Ahí me gusta a mí. Mire, y usted con esas palabras preciosas, manteniendo la unidad, siendo sincero con Dios, honesto con Dios, la gente va a oír el mensaje. Porque no es usted que va a hablar, es Dios en usted. Así es la obra del Señor. Pero también quiero mencionar los peligros cuando no hay unidad. Hay problemas internos en los creyentes. Además también hay una imagen negativa de la iglesia, de los de afuera. Y no queremos eso. Queremos que los de afuera tengan una buena imagen de esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Eso queremos todos. Que la gente que no es creyente tenga una excelente imagen de esta congregación. Y de esa manera Dios abre las puertas para que entren los que se van a salvar. Mire, la iglesia primitiva, la unidad dio cabida para que las almas vinieran. Juntos comían. Ahí estaban todos, alababan a Dios con todo el corazón. Y por las casas también. Estaban en el templo, iban a las casas. Bueno, ¿qué no hacían los creyentes en ese entonces? Y como resultado, dice el versículo que leíamos, el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Se da cuenta? La gente tenía buen concepto de ellos. Y el Señor, mire, y el Señor añadía cada día. ¿Aló? Fíjese, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y perseverar en aquel tiempo no era fácil. Hoy es más fácil, hermano. Él le prohibía en aquel entonces, pero hoy no. Tenemos libertad de predicar la palabra del Señor Jesucristo. Y es bien importante. Entonces, esos peligros hay que evitarlos. Además, también, cuando no hay unidad, eso es habilitarle la puerta al enemigo para que entre. Le abrimos la puerta. Pero cuando hay unidad, le echamos doble llave y nunca más se abre para el enemigo. Entonces tenemos que procurar nosotros cerrar la puerta al enemigo y siendo unidos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Todos sentimos el amor de Cristo Jesús. Todos sintamos el amor unos por otros también en la iglesia. Y esto es bíblico, que nos amemos unos a otros. Si no amamos al hermano que lo vemos aquí, ¿cómo vamos a amar a Dios entonces? Es bien importante que en verdad le cerremos la puerta al enemigo. También otro peligro afecta el crecimiento de la iglesia. Ahora, puede ver también lo impactante de la iglesia primitiva. Nadie se quejaba de lo que hacían
los creyentes en aquel entonces. Nadie se quejaba. Usted sabrá ahí, ¿usted alguna vez se ha quejado de lo que se hace en la iglesia? ¿Alguna vez va hablando en el camino de lo que se hace? Es que el pastor aquí, y comienza, hasta del pastor hablan. Allá en El Salvador hay iglesias que desayunan con el pastor, almuerza con el pastor y cena con el pastor, tacos al pastor. Dios bendiga a hermano Rigo, un hombre de Dios, ¿verdad, hermano Ernesto? Un hombre de Dios. Nunca se queje de lo que se hace en la iglesia. En aquel entonces, la iglesia, nadie se quejaba de lo que hacía, nadie. Ellos iban a lo que iban a alabar a Dios. Eso impacta. Lo impactante de esa iglesia en aquel entonces, de la iglesia primitiva. El trabajo de ellos era imparable, hermano. Ve el versículo de Hechos 5:42. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo le digo a los hermanos, quizá yo no hubiera sido evangélico, miembro de esa iglesia, porque en el templo y por las casas, todos los días dice, así dice la Biblia, todos los días, no cesaban de enseñar y predicar la palabra de Dios. Un trabajo imparable. Ahora llegamos a la razón por qué se convertían las almas. Un trabajo fundamental, un trabajo bien hecho, y lo hacían con amor, todos ellos. Además también, ellos no tenían recurso humano, pero tenían el recurso divino del cielo, y eso los apoyaba a ellos. Eso es bueno, ¿sí o no? Eso es bueno. Quizás no haya recurso humano, pero tenemos la presencia de Dios. Dios está con nosotros. Gloria a Jesús. Eso impactaba a la gente. Y se lo voy a aclarar, cuando Pedro y Juan iban para el templo a orar, había un cojo ahí en la puerta. Todos los días le iban a poner, dice la Biblia. Lo llevaban. Yo hago una pregunta interrogante. ¿Por qué los otros creyentes no ven hecho el milagro, pues? Le tocó a Pedro y a Juan. ¿Y a qué llevaban a poner a ese hombre allí? ¿Para qué lo llevaban? ¿Para que pidiera qué? Limosna. Mire, él no quería milagro, él quería plata. Él no pedía milagro, quería dinero. Y cuando vio a Pablo, a Juan y a Pedro, los vio bien bonitos quizás, ¿verdad? Porque se les quedó viendo. No había el recurso económico en Pedro y Juan. Ellos mismos dijeron, no tenemos plata ni oro, pero andaban en el recurso divino. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y corre. Ese es el recurso divino de una iglesia. Ahora, dos hombres de Dios practicaban la unidad también, iban juntos. Se querían ellos. ¿Y a qué iban? A orar. A orar. No iban a criticar a nadie, a orar iban ellos a la casa de Dios. ¿Y cómo Dios suceden las cosas? Mire, yo pienso que, no sé cómo llamarle esto, pastor, si es la misericordia de Dios o la gracia de Dios cuando un hombre no pide milagro, pero sale el milagro de repente. Sí, solo imagínese. Él no dijo, ayúdeme a orar, quiero caminar. No, plata quería. Y los hermanos no andaban plata, nada, pero andaban lo mejor. El poder de Dios estaba con ellos. Qué precioso, qué lindo tener el recurso divino de Dios. Y lo último que quiero mencionar en esta hora, elementos para mantener la unidad. Seamos humildes.
Levanten la mano los humildes aquí. 1, 2, 3. Hoy van a ver reconcilios. Seamos humildes. Aceptemos lo que Dios nos dice. También seamos pacientes. ¿A quién les cuesta ser paciente? ¿A quién le cuesta practicar la paciencia? A mí me cuesta. Mi esposa cuando predica dice, yo admiro a mi esposo tan paciente que es, pero me cuesta. Ella sí lo predica. Yo tengo un ejemplo aquí de mi esposo que es tan paciente, pero me cuesta la paciencia. Cuando alguien me dice algo, se me revuelve la sangrita que tengo, el poquito que tengo. Pero me detengo. Entonces, no le puedo decir levante la mano. ¿Cuántos son pacientes aquí cuando lo confrontan con algo? Si es su esposa o su esposa. Fíjate que un paréntesis. En los matrimonios, uno de los dos es más delicado que el otro. No mire a nadie de ustedes ahorita. No lo vea, ni le toque la costilla, ¿no? Pero uno de los dos es muy delicado. No quiere que le diga nada. Que lo corrija, no quiere. Pero es importante la paciencia. Es importante. Además también, para mantener la unidad, debe haber amor a la obra de Dios, para la obra del Señor. Si no hay amor, no hacemos nada, porque nadie puede dar sin amor. ¿Sí o no? Nadie puede dar sin amor. Si hay amor, damos. Acuérdese cuando estaba enamorado. Allá andaba llevándole flores, hasta regalitos. ¿Por qué? Porque amaba. Y ahora se perdieron los regalos. Entonces, para Dios, si amamos a Dios, vamos a tener amor y trabajar para la obra de Dios. Vamos a darle lo que se merece también cada día. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y también la sinceridad. 4 cosas para mantener la unidad. La humildad, la paciencia, el amor y la sinceridad. ¿Cuántos son sinceros aquí? Amén. ¿Todos? ¿Todos? Es que en verdad cuesta la sinceridad. ¿Quién nos mintió esta semana? ¿Quién de vosotros, los que estamos aquí, no mintió esta semana? Del domingo hasta hoy sábado. Más de una mentirita. Alguien le dijo, vi que estaba ocupado. No me cayó la llamada, no sentí. Y vio el teléfono, ay, que eso viene. Ya no quiero hablar con este, ya me hostiga. Me cae mal, ya no. Lo voy a bloquear. Mire, la sinceridad es importante. Quiere mantener la unidad como congregación. Seamos sinceros. Mantengamos el amor genuino. Tengamos paciencia y seamos humildes. Gloria a Jesús. Vale la pena mantener la unidad. Ha sido un privilegio en esta hora compartir la palabra con usted. Como le dije, venimos de la unión. Estamos pastoreando en la iglesia Asamblea de Dios. Ahí en la unión hay 2 templos nomás de Asamblea de Dios. Yo estoy en el segundo templo. Ahí estamos ya por 32 años solo en esa iglesia. Y la primera iglesia que pastoreé pues fue mi tierra natal, San Miguel, ya frontera de Honduras. Y ahí comencé a pastorear la iglesia donde yo fui miembro. Y me siento feliz hasta el día de ahora. Me siento contento. Sigo alabando a Dios. Si Dios permite,
si en su santa voluntad está que nos vamos a ver, hermano Rigo nos abre la puerta siempre acá, Dios sabe lo mejor. Como les dije, la visa nos vence el otro año y si no la dan, pues de seguro que no volveremos. Pero si la dan, gloria al Señor. ¿Verdad? Gloria al Señor, es una gran bendición. No sé quién va a pasar, hermano. ¿Cómo hace? El pastor está con nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.